Los saludamos, amigas y amigos de 15 UCR, y los saludamos desde esta universidad donde la Facultad de Ciencias Económicas, que en alguna vez se llamó de Económicas y Sociales, cumple 80 años. Es mayor que yo y ya eso es decir. Tengo el privilegio de tener conmigo al decano y al vicedecano, don Leonardo Castellón y el profesor Vado, que ambos han estado en este canal, pero hoy me hacen el favor de venir a conversar sobre este importante aniversario. Con don Gustavo Vado tenemos pendiente una siguiente invitación sobre un tema sobre el cual él está haciendo su trabajo doctoral, pero no vamos a hablar hoy de eso. Yo quiero aprovechar para decir que dos cosas. Una, que tengo la vacuna bivalente, y aquí está la evidencia de parte del Servicio Nacional de Salud. El Servicio Nacional de Salud tiene este logo. Entonces, y tengo las tres, y además cada vez que puedo uso cubrebocas, y tengo que contar que en el canal este mes hubo problemas de contagio de COVID, de manera que no importa lo que digan las autoridades del país, serán muy autoridades, pero no saben que en el canal hubo COVID y que mucha gente se murió por COVID. Entonces, aprovecho para decir qué pena que alguna gente murió y decir que esta es una manera de ser consecuente con mis estimados profesores y con los compañeros del canal. Pero hablemos no de eso, sino del 80 aniversario, y si le parece, señor decano, ¿quiere empezar usted? Gracias, profesor, por permitirnos de tener el honor de estar acá y poder contarle a nuestra audiencia que efectivamente la Facultad de Ciencias Económicas cumple este año 2023 80 años de existir, y que ha sido una historia muy interesante, una historia que ha estado de la mano del crecimiento y desarrollo de la misma universidad como tal, y que ha sufrido altos y bajos en función de la realidad misma de nuestro país. Y quiero empezar diciendo que tuvimos la muy buena idea desde el Consejo Asesor de la Facultad de pedirle a dos de los grandes investigadores que tiene esta universidad, historiadores, don David Díaz y don Ronnie Viales, que escribieran la historia institucional de nuestra facultad. Y este libro que vamos a presentar durante este año arranca con un dato muy importante, y es que la facultad, que en aquella época inició como la Escuela de Ciencias Económicas y Sociales, surge en una década bellísima, interesantísima en la historia de nuestro país, que fue la década de los 40, con la reforma social. Entonces, la Universidad de Costa Rica es hija de la reforma social, y la facultad, en aquel momento Escuela de Ciencias Económicas y Sociales, precisamente se crea y se impulsa respondiendo a la realidad intensa de cambios que ese país, que Costa Rica tenía en ese momento. También déjeme decir algo más, que el primer decano
usted es el actual, pero el primer decano tiene nombre de biblioteca, don Luis Demetrio Tinoco. Es uno de los nombres de las dos bibliotecas más importantes de la universidad. Y él fue ministro en el gabinete del fundador de la Universidad de Costa Rica, que en la Universidad de Costa Rica como que se traba la lengua, qué pena decirlo, pero se les traba la lengua de decir que la universidad la fundó Rafael Ángel Calderón Guardia. Y me parece que hay que agradecerle el haber tenido ese intento, la idea y llevarla a cabo, porque antes de su administración se había hablado de volverla a refundar. Es más, la escuela, facultad, se inició en el 100 aniversario de la Universidad de Santo Tomás, que era la que Mauro Fernández había cerrado y que se suponía que se iba a abrir, y bueno. Efectivamente, de hecho que en este momento hay un proyecto, se está impulsando, de cómo justamente hacerle homenaje y agradecimiento al doctor Calderón Guardia por haber generado el espacio de que la Universidad de Costa Rica fuera creada. En este momento hay un busto del doctor Calderón Guardia cercano al edificio donde está el Consejo Universitario, ¿verdad? Está como escondido, podríamos decir, pero está colocado viendo hacia el edificio del Consejo Universitario, donde está también la rectoría, y en alguna reunión yo les decía, vean qué importante, don Rafael Ángel nos está observando, ¿verdad?, en función de las decisiones que se toman actualmente en la universidad, y efectivamente ese gran reformador social, y de muchas otras grandes instituciones, la Caja Costarricense del Seguro Social. Entonces vean qué interesante, que ahora que actualmente hay un ataque sistemático en contra del Estado Social de Derecho y la institucionalidad pública, más fuertemente vemos los ataques en contra de la Caja Costarricense del Seguro Social y de las universidades públicas, pero particularmente la Universidad de Costa Rica, que surgimos de un momento importantísimo a mitad del siglo pasado. Don Gustavo, usted lidera la escuela más grande, yo no sé si de la universidad, y usted luego me corrige si es así. Además, entiendo que en todos los centros regionales de la universidad, ustedes tienen actividades, y además de las dos carreras que tienen. No quiero poner, con esto no quiero poner disminuirle méritos a las otras 3 escuelas, pero me parece que ustedes podrían casi tener un lugar dentro de podrían tener el 5º espacio dentro de las áreas de ustedes solos. Y lo estoy diciendo, ¿cómo se llama? Y esto se graba de manera que no... podrían representar una 5ª área. No diré más, pero creo que se entiende qué es lo que quiero decir. No sé si quiere don Gustavo elaborar un poquito sobre esa idea y la contribución de ustedes en el minuto que nos queda en este segmento. Muy bien, muchas gracias por la invitación, Juan Rafael. Básicamente, efectivamente, las dos carreras, Dirección de Empresas, Contaduría Pública de la Facultad de Ciencias Económicas, tiene presencia en todas las sedes regionales. Entre Rodrigo Faso y sedes regionales sumamos poco más de 5.000 estudiantes en un área de ciencias económicas que está evolucionando de acuerdo a las necesidades del país, con un modelo que precisamente pretende dar respuesta a los requerimientos de empleo en diferentes zonas, y para nosotros es siempre muy satisfactorio ver cómo estudiantes de sedes regionales destacan en diferentes actividades que hace la facultad respecto a invitación, concursos, etcétera,
que nos garantizan de alguna forma que las cosas se están haciendo bien en las sedes y que estamos teniendo impacto en las sedes regionales. Si les parece, le invitamos al canal a que nos invite a regresar. Regresamos. Continuamos, amigas y amigos, conversando con el decano Castellón y el vicedecano Vado, siendo tan importante como es, y ya lo destacamos en el segmento anterior, la Escuela de Administración y Contaduría, así es como... Administración de negocios. Administración de negocios. Tiene este año, en el mes de octubre, una actividad importantísima, pero ¿quién mejor que don Gustavo para que nos la presente? Muchas gracias, Juan. En efecto, como facultad, como escuela, pertenecemos a la Asociación Latinoamericana de Facultades de Administración y Contaduría. Esta asociación pertenece a UDUAL y alberga a una cantidad importante, poco menos de 100 universidades con sus facultades. Una nota de pie de página. UDUAL es algo así como la Asociación de Universidades de América Latina. De América Latina, sí señor, correcto. Sí. Y en esta asociación participamos diversas universidades de Latinoamérica, específicamente en el área de Administración y Contaduría. Muchas son universidades públicas y trabajamos diferentes proyectos de cooperación, proyectos de investigación, proyectos de movilidad estudiantil. Por cierto, ahora en el mes de febrero tuvimos la oportunidad de que 20 muchachos estudiantes nuestros participaran en un curso internacional en la Universidad de Santo Tomás en Bogotá, auspiciado precisamente por ALAFEC. Muchos de ellos tuvieron beca, producto de los programas de intercambio nuestros, y tuvimos un estudiante de sedes, particularmente ahora que estábamos hablando del impacto de las sedes, lo cual nos agrada mucho. Y por medio de la asociación tenemos diversos proyectos de los cuales hemos venido participando y tuvimos la oportunidad de competir por la sede de la próxima asamblea, que va a ser la 17ª en el mes de octubre, donde vamos a recibir precisamente diferentes académicos de Latinoamérica, y estamos esperando recibir también un par de profesores invitados de España como conferencistas. Vamos a tener diferentes ponencias precisamente en el área de contaduría y administración, así que cordialmente invitados a todos aquellos. Tenemos abierta la recepción de ponencias, así que invitados. ¿Dónde pueden los interesados dirigirse para saber? Porque en la página de la escuela vamos a tener una noticia precisamente con la ponencia, y es eam.ucr.ac.cr. Excelente. Y aprovechando que mencionó el tema de intercambio de estudiantes, en algún momento en la Escuela de Economía yo era parte de una comisión que quería impulsar el tema de intercambio de estudiantes. Tengo que decir que logramos un solo intercambio. Hay estudiantes que vienen, que quieren estudiar en la universidad, y entonces la comisión, pero promovido por nosotros, hubo un único caso. Y muy amablemente los profesores, creo que eran profesoras de su escuela, nos dieron información, y entonces mi lectura emocional, y no lo había confesado nunca, es: cuando seamos grandes, los de la Escuela de Economía quisiéramos ser tan exitosos como la Escuela de Administración de Negocios. Pero felicitaciones, yo creo que eso es muy importante, y creo que se crece frente a la situación de estar en otro país, estar en otra circunstancia, interactuar con otra gente. Yo creo que es muy importante esos procesos, y creo que ustedes lo hacen muy bien.
Y vea qué interesante, ahora que hablamos del tema de internacionalización. En esta obra que les comentaba en el primer segmento de la historia institucional de la facultad, entonces los colegas pues revisan las actas, y en las primeras actas de la Escuela de Ciencias Económicas y Sociales, uno de los miembros, el profesor Dittel, comentaba, mire, nosotros ocupamos que lo que estudien nuestros estudiantes, nuestras estudiantes, tiene que ser al más alto nivel. Porque si ellos que quisieran ir a estudiar a Estados Unidos, continuar sus estudios en Estados Unidos, estoy hablando de 1943, tienen que tener esa capacidad. Entonces vean cómo la génesis de la facultad pone la barda bien alta del nivel y la calidad que debemos tener a nivel internacional. Entonces cuando don Gustavo nos comenta de esta actividad y otras que realizan las demás escuelas de nuestra facultad, de esa relación con otras universidades, con otras realidades y que vayan a estudiar fuera de nuestro país, no solamente es un elemento a resaltar, sino que es una obligación nuestra, es una necesidad país, es una necesidad de la Universidad de Costa Rica, y que bueno, profesor, usted comentó ese caso, pero sabemos que hay muchísimos otros más, y la universidad sigue invirtiendo en enviar a profesores o a estudiantes a que tengan estas experiencias y esta formación fuera del país para que la Universidad de Costa Rica siga siendo de las primeras en la región. Bueno, usted clausuró la actividad, una clase inaugural esta misma semana, con la presencia de don Gustavo también, sobre un tema de inteligencia artificial y educación, y estaban ahí varios profesores, incluyendo el vicedecano de la Facultad de Educación, de manera que también es una facultad que se relaciona con otros espacios de la universidad. No sé si en el minuto que queda quisiera alguno de los dos hacer algún comentario adicional sobre este tema. Es que vea, cuando nace la facultad, ¿verdad? Que se hablaba ciencias económicas y sociales, las diferentes disciplinas y formaciones permitieron generar unos planes de estudio muy completos, muy amplios, para ver las diferentes áreas del conocimiento. Es decir, que nacemos de manera natural. Bueno, don Rodrigo Facio, que tal vez quisiéramos hablar de él en el tercer segmento, su tesis de licenciatura en Derecho es un estudio sobre la economía costarricense. Entonces vean cómo la universidad en su génesis, en sus primeros momentos, era ese intercambio entre diferentes disciplinas, entre diferentes formaciones, y bueno, pues la facultad es el fiel reflejo de ello. Lo haremos entonces en el siguiente segmento. Regresamos. Continuamos, amigas y amigos, conversando con las autoridades de esta facultad que cumple 80 años en 2023, y así como don Leonardo mencionaba a don Rodrigo Facio, es un señor que tiene nombre de campus, pues también un expresidente de la República que mientras fue presidente de la República vivía a 600 metros de una de las entradas de la universidad, a don José Joaquín Trejos, pero también tuvo, ya dijimos, a don Luis Demetrio Tinoco, y don Leonardo creo que va a hablar sobre don Rodrigo, y tengo que decir que don Federico Vargas, que fue el primer director de la Escuela de Economía, además de otras características, se preocupó mucho por editar los estudios de don Rodrigo, y le dio bastante seguimiento a la temática de don Rodrigo Facio, y la facultad también tuvo una decana,
doña Doris Sosa, que lamentablemente falleció al final de su periodo de ejercicio de la decanatura, pero fue una magnífica persona que incluso era miembro del comité científico del Centro Centroamericano de Población, y que tuvo muchas otras actividades. Y fue una gran mujer, de manera que hemos tenido, hay una generación, la de don Hernán Sáenz, que fue ministro de Hacienda, de don Fernando Naranjo, que también fue ministro de Hacienda, y de don Claudio González, que no fue ministro de nada. Y había una persona más, o sea, era la época en que había poquitos estudiantes, se graduaron 4 y 3 fueron decanos, de manera claro, que, claro. Pero por favor, don Leonardo, que ya estamos en el segmento final. Sí, en las personas que han tenido la decanatura, pues como ya usted lo mencionó, han sido figuras muy, muy descollantes. Y no podemos dejar siempre de hablar de don Rodrigo Facio Brenes, que fue decano en 2 periodos de la Facultad de Ciencias Económicas y además una de las personas justamente que trabajan, diseñan y piensan y logran también la creación de la Escuela de Ciencias Económicas y Sociales de ese momento. Y don Rodrigo, cuando dictaba sus clases, que era la práctica normal, él escribía, ¿verdad?, en puño y letra, las clases que él dictaba en la facultad, en la escuela en aquel momento, y de esos manuscritos, su hija Dagmar Facio, junto con el decano en ese momento, Carlos Palma, se dedican a recopilar estos escritos y a editar los libros. Y el último que se editó por la editorial de la Universidad de Costa Rica fueron el segundo tomo de Doctrinas Económicas, que de puño y letra de don Rodrigo se transcribió. Entonces, siendo don Rodrigo de base en leyes, su formación, desarrolló muchísimo de la base de lo que se estudiaba en nuestra facultad en el tema de economía, y como les decía, pues su tesis, que es un libro de lectura obligatoria para quienes nos gusta el tema de la universidad, todo cuanto desarrolló don Rodrigo, que después de la decanatura pasa a la rectoría. Y en una etapa de expansión de la universidad, en manos de don Rodrigo. Y otro decano, por supuesto, don José Joaquín Trejos, como presidente de la República, que él arranca, y es muy interesante leer en las actas, él se encargaba de la parte matemática y actuarial. Él era quien desarrollaba esa etapa. Y quisiera en esta intervención cerrar contando una anécdota, si me lo permite, José. Por favor. Y es que la facultad arranca, eran muy poquitas personas y habían problemas de espacio. Me suena conocido, ¿verdad, Gustavo? Había problemas de espacio y de mobiliario, y resulta que hay un acta donde se indica que don Luis Demetrio pide un préstamo personal de 5,000 colones y le servía de aval don Jaime Solera para poder comprar mobiliario para poder dar las clases y poder trabajar, ¿verdad? Creo que yo no estaría dispuesto a hacer eso en este momento, no sé si Gustavo. Pero lo que quiero decir es que figuras tan descollantes como Luis Demetrio, de altísimo nivel político, ponía de su bolsillo para poder sacar adelante. Y creo que muchísimas personas que estamos en nuestra comunidad universitaria, sí es cierto, no voy a pedir un préstamo para comprar muebles para la facultad, pero que sí quedamos mucho más de lo que la norma o, digamos, el contrato básico de trabajo nos establece, y así es como logramos grandes transformaciones. Bueno, también aprovecho para contar que tanto don José Joaquín como don Rodrigo fueron miembros de la Junta Directiva del Banco Central, y don Rodrigo no permitió que se le pagaran dietas porque él tenía empleo de tiempo completo en la universidad. Entonces, eran gente que tenía bastante claras algunas cosas que, perdón, cada cual hace lo
lo que dispone. Incluso en este momento no es posible porque las leyes de la República no permiten que no se paguen las dietas, pero es muy interesante que don Rodrigo Facio tomó esa decisión y en esa época las leyes lo permitían. Un último comentario, don Gustavo, para cerrar el programa, por favor. Sí, gracias, Juan. Creo que en este 80 aniversario debemos celebrar ese legado de estos grandes personajes que construyeron la facultad, de la cual nos sentimos muy orgullosos y que como miembros de la comunidad académica estamos trabajando y siguiendo construyendo esta facultad, a pesar de las limitaciones que, como comentaba Leonardo, muchas veces nos encontramos. Los retos país creo que definitivamente requieren de una facultad de ciencias económicas fortalecida, a la vanguardia en la construcción del conocimiento de las ciencias económicas para el bienestar de nuestra sociedad. Así que motivados en esta celebración, con una visión de futuro positiva para la construcción de la formación de los futuros profesionales que van a guiar los destinos de esta sociedad. Excelente, y a las amigas y amigos les prometemos que les tendremos al tanto de actividades que ocurrirán durante el año, y de seguro antes de octubre, seguramente en septiembre haremos alguna mención específica de este Congreso Latinoamericano, y les solicitamos que se permanezcan con los espléndidos programas de 15 UCR. A las amigas y amigos, cuídense mucho. Muchas gracias. Thank you.